buenas noches. En mi condición de académico de número, vicepresidente en este momento de la Academia Peruana de Derecho del Consejo Directivo, tengo el inmenso honor de sustituir, por razones de salud, a Mario Castillo Freire, que era el moderador especialmente designado para un evento que esta noche vamos a formalizar, que es sobre la administración de justicia en el Perú. La idea es que por lo menos 12 minutos cada uno de los que está aquí presente hablemos, ¿no? Comenzará un gratísimo amigo, muchos años profesor de la Facultad de Derecho de San Marcos y 6 años en la Universidad de Lima, en la Facultad de Derecho, el doctor Héctor Lama Mori, que hablará sobre, ¿no?, la justicia ordinaria. Luego el doctor Arturo Antonio Giles Ferrer expondrá sobre la justicia militar. Posteriormente, Jorge Armando Guevara, quien expondrá sobre justicia comunal. Y en mi caso, ¿no?, que seré moderador y expositor final de la justicia arbitral, ¿no? Me corresponde hacer uso de la palabra al doctor Jorge Armando Guevara Gil, quien nos va a hacer una exposición sobre la justicia comunal. Él es abogado graduado por la Universidad Católica del Perú, magíster en Antropología Cultural por la Universidad de Wisconsin, doctor en Derecho por la Universidad de Ámsterdam, rector de la Universidad para el Desarrollo Andino, investigador asociado del Instituto Max Planck, investiga actualmente y publica sobre historia y antropología del derecho. Adelante, doctor. Muchas gracias. Doctor Osvaldo Jutzkov Exebio, miembro de número de la Academia Peruana de Derecho. Doctor Mario Castillo Freire, director de conferencias de la Academia. Distinguidos integrantes de la mesa de honor, apreciados miembros de la Academia y colegas que nos acompañan a través del vídeo. Es para mí un honor dirigirme a ustedes con el fin de presentarles mi comentario sobre la justicia comunal en el Perú. El tema es tan ancho y ajeno que voy a restringir mi intervención a la dimensión constitucional de la justicia comunal, aunque también podría tratársele desde el punto de vista de la antropología del derecho. En primer lugar, quisiera ofrecer unas cuantas referencias históricas que explican por qué hoy el tema de la justicia comunal, indígena, campesina o consuetudinaria ha irrumpido para instalarse en el derecho nacional e internacional contemporáneo. Lo ha hecho a tal punto que es uno de los tópicos que caracteriza al hiperbólicamente denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano, iniciado en la década de los años 1980 para consolidar los procesos de democratización luego de uno de los tantos ciclos de dictaduras militares de nuestra historia. Para poner en contexto histórico esta irrupción, permítanme recordar un conjunto de tratados suscritos en 1648 por las potencias europeas. Me refiero a la Paz de Westfalia. Este dio fin a la guerra religiosa de los 30 años en los territorios germánicos y a la guerra de 80 años entre la monarquía católica española y los Países Bajos. Inauguró una época de estabilidad geopolítica en ese continente que solo se vería resquebrajada a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas y las revoluciones sociales y nacionalistas del siglo XIX. Ese nuevo equilibrio se sustentó en la soberanía nacional, la integridad territorial, la tolerancia religiosa y la formación de los estados-nación. Es este último artefacto jurídico-político el que me interesa resaltar para el tema bajo comento. ¿Por qué? Porque es la forma de organización política que las revoluciones criollas de inicios del siglo XIX emplearon para transformar las antiguas audiencias y corregimientos del Imperio Español en estados nacionales. Algunas élites criollas optaron por el modelo de la República Unitaria, otras por el del Estado Federal, pero lo cierto es que la aspiración común fue la de crear pueblos homogéneos que disolvieran en el crisol de una sola nación la enorme heterogeneidad étnica y cultural tolerada y hasta promovida por los gobernantes ibéricos. En perspectiva histórica, el resultado de esos proyectos nacionales ha sido limitado, parcial e inconcluso, lo cual me lleva al segundo punto que quiero enfatizar. Así,
En los 20 estados latinoamericanos viven unos 55 millones de indígenas, los que forman 826 pueblos originarios que hablan aproximadamente 558 lenguas amerindias. Cuando uno aprecia esta dimensión étnica y cultural, que es finalmente política, como una variable en la estructuración del Estado y la sociedad, comprende que es necesario desarrollar políticas de gestión y articulación de esa diversidad, porque las políticas de asimilación e integración forzada se hallan agotadas. Esta heterogeneidad, por cierto, es la norma en el mundo, no es una anomalía latinoamericana. Solo tengamos en cuenta que en los 193 estados del planeta habitan entre 5.000 y 6.000 pueblos indígenas, minorías, nacionalidades y grupos étnicos, por lo que solo el 10% de los estados es étnicamente homogéneo. ¿Cómo manejar las relaciones políticas entre los estados y estos colectivos diferenciados? Es uno de los grandes retos del mundo contemporáneo. Las consecuencias de procesar las tensiones interétnicas inadecuadamente conducen a tragedias perpetuas como la del Medio Oriente o a genocidios como los de Ruanda, Sudán, Myanmar, la ex Yugoslavia o el de los Bora durante el boom del caucho en nuestra Amazonía. Si nos enfocamos en el caso del Perú, comprobamos la presencia de 55 pueblos indígenas u originarios, los cuales se expresan en 47 lenguas originarias. Además, los registros oficiales reconocen la existencia de unas 7.300 comunidades campesinas en la costa y sierra del país, 2.300 comunidades nativas en la cuenca amazónica y 8.000 rondas campesinas a lo largo y ancho del país. Como decía José María Arguedas, cito, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana que el nuestro. Fin de la cita. Ahora, solo un par de datos más para retratar la complejidad jurisdiccional y el pluralismo jurídico que esta diversidad étnica y cultural contribuye a generar. Debemos recordar el enorme reto geográfico que enfrentamos, que va de la mano con la gran dispersión de la población en la sierra y selva. El Perú es el tercer país más extenso de América Latina y es entre 2.5 y 4 veces más grande que España o Francia, Alemania e Italia, nuestros referentes, dicho sea de paso, en materia de derecho y política. Sin embargo, solo contamos con aproximadamente 3.500 magistrados en el Poder Judicial, lo que significa que únicamente disponemos de 9.5 jueces por cada 100.000 habitantes. El promedio europeo es de 18 por cada 100.000. ¿Cómo, entonces, satisfacer las necesidades de justicia en las poblaciones urbanas y rurales con un aparato judicial tan restringido en un país tan extenso y diverso? Los medios alternativos de resolución de conflictos y la justicia comunal son dos de las alternativas planteadas por el legislador. La primera surge del derecho comparado y la segunda de las profundidades de nuestra historia. Con estas consideraciones en mente, paso al tercer punto de mi comentario. El artículo de la Constitución de 1993 que versa sobre las consecuencias jurisdiccionales de nuestra gran diversidad étnica y cultural es el 149. Lo leo a continuación. Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. Como se aprecia, el artículo, inspirado en la Constitución colombiana de 1991, está escrito en condicional. Las autoridades podrán ejercer jurisdicción. Establece un límite territorial. Indica el tipo de derecho que se aplica, el consuetudinario, y fija que el límite de su autonomía jurisdiccional son los derechos humanos. Además, prescribe que una ley debe coordinar las atribuciones de la denominada justicia especial con la ordinaria
y, en un mandato muy importante, pero hasta ahora desobedecido, precisa que los jueces de paz son los llamados a actuar como bisagras entre ambos sistemas de justicia cuando se formule la esperada ley de coordinación. Aquí es menester llamar la atención sobre el lenguaje empleado por el constituyente para el reconocimiento de la justicia especial. La Carta de 1993 se refiere a las comunidades campesinas y nativas y no a los pueblos indígenas. Esto se debe a que en el Perú la palabra indígena todavía tiene una fuerte connotación racista y discriminatoria que el régimen militar instalado en 1968 trató de eliminar, aunque sea simbólicamente, al reemplazar campesino por indígena en sus normas y políticas. Es decir, apeló a una categoría económica y social para eliminar del lenguaje oficial una categoría étnico-cultural. Así, por una razón atendible y progresista interna, el Perú se rezagó con respecto a los avances que a fines del siglo XX estaba logrando el derecho internacional de los pueblos indígenas. Estos se iniciaron con la caída de los imperios británico y francés luego de la Segunda Guerra Mundial, la descolonización del África y la emergencia de un movimiento indígena global que exigía la aplicación de los derechos de la autodeterminación y autonomía a sus relaciones con los nuevos estados. Hoy en día, las relaciones de los pueblos indígenas con los estados que los albergan se sitúan en una gradiente definida por las políticas de reconocimiento y redistribución por un lado y por las políticas de identidad étnica y cultural por el otro. Por ejemplo, en América Latina, Bolivia y Ecuador, con la declaración de ser estados plurinacionales, ofrecen retóricamente un amplio margen de actuación a sus jurisdicciones indígenas, mientras que la jurisprudencia colombiana ha establecido que la justicia originaria debe atenerse al debido proceso y está prohibida de aplicar la pena de muerte, torturas o el sometimiento a la esclavitud. Debido a que debemos leer el texto constitucional en función del derecho internacional de los pueblos indígenas, en donde destaca el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, que está en vigor en el Perú desde 1995, es evidente que el artículo 149 también alcanza a las facultades jurisdiccionales de los pueblos indígenas, generalmente organizados en comunidades o pequeñas poblaciones. De manera concurrente, debido a una interpretación judicial consistente, el reconocimiento de las facultades jurisdiccionales de otros colectivos diferenciados, como las rondas campesinas autónomas, está bien emplazado en la jurisprudencia nacional. Algunas organizaciones ronderiles han recurrido a la indigenización de su identidad colectiva para acogerse al convenio 169 mencionado, pero ese proceso de etnogénesis no es jurídicamente necesario, pues se trata de organizaciones rurales que ameritan similar reconocimiento al de las comunidades campesinas. Ahora bien, una vez que los alcances de la justicia comunal o especial en términos de los sujetos colectivos han sido esbozados, cabe preguntarse cuáles son sus características. Existe consenso en señalar las siguientes: la calidad originaria, indígena, campesina o nativa de los justiciables, la existencia de autoridades y formas de organización comunal o consuetudinaria, la presencia de un sistema cultural y axiológico diferenciado, la llamada cosmovisión indígena, la vigencia de un ordenamiento normativo de raigambre consuetudinaria o ancestral y el ámbito territorial en el que ese colectivo diferenciado ejerce su jurisdicción de manera legítima. Para concluir, quisiera enfatizar la necesidad de establecer un diálogo jurisdiccional intercultural que contribuya a lograr objetivos irrenunciables como la justicia, la verdad, la libertad, la solidaridad, el bien común o el summa causae, es decir, el buen vivir. Creo que este diálogo debería basarse en el principio de la concordancia práctica entre la justicia ordinaria y la justicia especial. Allí es donde el límite de los derechos humanos impuesto a ambas jurisdicciones
cobra pleno sentido. Se trata entonces de instaurar a la dignidad humana y a los valores equivalentes que presiden los sistemas de justicia comunal, indígena o campesina como los cimientos de la justicia en el Perú. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Guevara Gil.